Son las 12. El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía. Fiscalía revela nuevo escándalo. Excongresistas habrían recibido dinero de contratos adjudicados por FONADE. El grupo de congresistas se habría quedado con cerca de 2.500 millones de pesos. 25 líderes sociales han sido asesinados en 2019. Alerta por incremento de amenazas. A 32 asciende el número de muertos en tragedia de Rosas Cauca. Contraloría investiga incumplimientos en proyecto de vivienda para damnificados en 2010 en zona de tragedia en Rosas. Sorpresivo hallazgo en Transmilenio. Auxiliar de policía encontró granada de fragmentación en bolso de pasajero. Más de 417 árboles han caído en Bogotá durante temporada de lluvias. Las desastrosas consecuencias de la minería ilegal en el país. 82% de los ríos están amenazados. A 220 llegó la cifra de muertos en Medellín. Autoridades reconocen que aumento es por enfrentamientos entre bandas. Declarado en alerta naranja, Río Bogotá. Y en deportes, Duván Zapata, entre los 4 máximos goleadores del fútbol europeo. Boca Juniors se entrena a esta hora en Bogotá. Viajará a Ibagué en horas de la tarde. En las noticias del entretenimiento, todos los detalles sobre la premier mundial de Avengers Endgame, la película más esperada del año. Con Luisa Tobo y Gina Acuña. Noticia en desarrollo en CMI. Muy buenas tardes, bienvenidos a CMI, emisión del mediodía. La Fiscalía General acaba de revelar un gran escándalo que vincula a varios excongresistas que se habrían apropiado de por lo menos el 15% de un proyecto aprobado por FONADE. Según las investigaciones del ente acusador, el grupo de exparlamentarios que tiene relación con el llamado Ñoño Elías se habrían quedado con 2.500 millones de pesos del total del contrato. Un nuevo entramado de corrupción detectó la Fiscalía en el FONADE y en la USPEC, ya que en la audiencia de imputación de cargos contra la exdirectora de esa última entidad, Cristina Palau, la entidad señaló que dineros de esa corporación terminaron en manos de congresistas. El ex senador Bernardo El Ñoño Elías fue mencionado como uno de los beneficiados de recibir el 15% de un contrato suscrito en 2017 y por un valor superior a los 16.000 millones de pesos. Para la Fiscalía, Palau sería el enlace entre parlamentarios y contratistas para apropiarse de millonarios convenios del Estado. Además, querían que en los contratos que se requería licitación pública por ser de obra, de acuerdo al manual de contratación de FONADE, querían conocer con anticipación los requisitos y los estudios previos para la contratación de esas obras, con el fin de preparar una empresa que saliera ganadora en este contrato. Las autoridades rastrean si otros congresistas cercanos a Elías también están inmersos en las irregularidades. Actualmente el ex senador Bernardo El Ñoño Elías se encuentra detenido en la cárcel La Picota de Bogotá por su presunta participación en el escándalo de Odebrecht. Alerta por incremento de agresiones a líderes sociales en el primer trimestre del 2019. A la fecha hay un registro de 245 casos de defensores de derechos humanos violentados y en el 2019 han sido asesinados 29 líderes. Según el informe de la organización Somos Defensores, de enero a marzo hay un reporte de 245 agresiones a líderes sociales frente a 146 del mismo periodo del año pasado. En amenazas hay 207 casos, comparado con 84 del 2018, y de asesinatos, 25 casos. En general, aumentaron mucho las amenazas y eso nos preocupa muchísimo porque quiere decir que el Estado no está asumiendo la prevención. La investigación reveló que incrementaron en 77% las agresiones a mujeres defensoras de derechos humanos. Tenemos registrado casos de mujeres que, además de ser lideresas, la violencia que ejercieron sobre sus cuerpos es como si fueran feminicidios, ¿no? ¿Pero quiénes son los posibles victimarios? El Clan del Golfo, las disidencias de FARC, también está el ELN. La matriz de impunidad frente a un hecho tan grave como son los asesinatos de líderes sociales se mantiene por encima del 90%. Cauca, Valle del Cauca, Distrito Capital, Antioquia, Cesar, Norte de Santander, Nariño y Chocó son las zonas que más presentaron agresiones a líderes sociales.
A 32 ascendió el número de víctimas fatales en la tragedia de Rosas, Cauca. A esta hora las labores de rescate continúan para encontrar a los desaparecidos. Saludamos a esta hora a nuestro compañero Didier Chica, quien está en Rosas. Didier, buenas tardes. ¿Cuál es la situación a esta hora? Gina, Luisa, seguimos desde Rosas, Cauca. Estamos aproximadamente a 1 kilómetro del centro poblado de este municipio, que es el lugar donde ocurrió la emergencia y donde estamos en este momento siendo testigos del trabajo de todos los organismos de socorro, la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía Nacional y también muchos vecinos que están ayudando en la búsqueda de las personas que vivían aquí en las casas que fueron arrasadas por esta avalancha, y algunas de ellas todavía no han sido encontradas. Hasta hace unos minutos esta maquinaria que vemos aquí al fondo estaba trabajando, estaba removiendo tierra, pero han decidido los organismos de socorro suspender el movimiento de estas máquinas para permitir el trabajo de los caninos que están buscando indicios de dónde podría estar una persona que por la ubicación de su vivienda se considera podría estar en este lugar. Hay en este momento 2 perros de la Policía Nacional que están haciendo el rastreo y hay otros de la Cruz Roja Internacional que están esperando para entrar a hacer esta misma labor y poder dar con el paradero de esta persona o de su cuerpo. Estamos en este momento con el comandante de la Defensa Civil aquí en la zona. Mayor, muy buenas tardes, bienvenido a la información del noticiero CMI y cuéntenos cuál es el reporte más actualizado que tienen de esta emergencia. Muy buenas tardes para todos. Reitero, esta es una operación de búsqueda y rescate interinstitucional con todos los organismos de socorro, está Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil Colombiana. También nos llegó el apoyo de Ponalzar de Bogotá y los guías caninos de Cruz Roja. El balance hasta el momento: hemos recuperado en toda la operación desde el día domingo 32 víctimas, cadáveres distribuidos de la siguiente forma: 14 mujeres adultas, 13 hombres adultos, 4 menores de sexo femenino y un menor de sexo masculino. En la reunión que tuvimos anoche en el puesto de mando se hizo una corroboración con el censo, con la comunidad, con los líderes indígenas y hablaban de 33 personas exactamente desaparecidas. Hasta el momento llevamos 2, estamos en la búsqueda y rescate de la única persona que nos queda pendiente. ¿Qué métodos están usando, Mayor, los diferentes organismos de emergencia que están aquí reunidos para la búsqueda de esta persona? Como tú lo comentabas, ahorita se retiró todo el personal de socorristas y de la comunidad con el ánimo de que los guías caninos, tanto de Ponalzar y de Cruz Roja, entraran a hacer la búsqueda. Estos son grupos caninos expertos en búsqueda ya de cadáveres de víctimas que han dado buenos resultados en este tipo de emergencias. Mayor Juan Carlos Sandoval, ¿qué recomendaciones para las personas que están en la periferia, que están en otras viviendas aquí muy cerca, que afortunadamente no fueron arrasadas, pero que se considera están en riesgo? Se está obviamente haciendo un censo, la alcaldía municipal por parte de la Secretaría de Gobierno, por parte de la Unidad de Gestión de Riesgo, sobre la reubicación, posiblemente de acuerdo a instrucciones del señor presidente de la República, reubicación de estas casas que están muy cerca a este sector, porque de todas maneras es una zona de riesgo y vulnerable. Mayor Juan Carlos Sandoval es el designado para coordinar el trabajo de todas las autoridades que están acá. También están los bomberos, la Defensa Civil, la Policía, el Ejército y demás en la búsqueda de la persona que sigue desaparecida y que han encontrado ya los cuerpos de otras 32 víctimas. Hemos hecho un recorrido por la zona periférica de aquí, donde hay muchas viviendas que están en riesgo, y hemos hablado con la comunidad sobre lo que ha sido para ellos vivir durante muchos años con la zozobra de esta tragedia que finalmente ocurrió. 30 familias de Rosas, Cauca, que se salvaron por pocos metros de morir bajo el derrumbe, denunciaron que desde 2002 están pidiendo la reubicación de sus viviendas por estar en zonas de alto riesgo verificadas por las autoridades. Tratamos de que nos evacúen, pues que nos consigan en otro lado, así puede ser un lote, como sea, para construir, así sea un rancho de tablas, lo hacemos, para podernos salir de acá. ¿Les han dicho las autoridades que sí es una zona de riesgo? Sí, eso nos han dicho, pero como nos iban a llevar por 2 meses a Jujuy y después teníamos que volver acá, entonces pues ahí nos quedamos. ¿Cuánto hace que usted está, digamos, en este proceso de que sabe que la vivienda está en riesgo y no se ha cumplido? ¿Cuántos años? Porque empezó abajo en Portachuelo, eso ya va para 20 años, pero era para abajo y ahorita pues ya comenzó a subir para acá arriba y ahora pues nos comenzó para acá arriba. Es una falla geológica.
Eso es, ya el derrumbo ya está cerquita la casa. Incluso después de la tragedia que acabó con la vida de 33 de sus vecinos, siguen sin una respuesta clara sobre dónde pasarán las próximas noches. Los bomberos me dijeron que tenía que desalojar la casa, yo les dije, yo les dije que sí, yo salía y ahorita pues nos dijeron que nos fuéramos para las piscinas. Le pedimos a Dios y a las personas que nos colaboren para que nos den pues algo donde vivir seguros. ¿A ustedes ya les habían advertido, les habían manifestado que estaban en riesgo? Sí, que esto es zona de riesgo, pero pues habían hecho peticiones al alcalde, pero que ya no se iban a reubicar, que ya hoy, que ya mañana, y nunca nos reubicaron y por eso pasó lo que pasó. En la zona ya habían ocurrido derrumbes que hacían más evidente el riesgo que están viviendo estas familias. Hace desde 2010 está esto así, ¿no? Que van partes, aquí, eso ha pasado aquí. Cuando recién llegué yo, que hace 40 años, acá abajo había una escuela, ¿no? Se fue la escuela para el piso, hubo gente y nadie lo evacuó, sino ahí están todavía. Entonces, yo no entiendo ¿Qué pasa con nosotros? Las 30 familias hacen parte de las 92 de este municipio que debían ser reubicadas por el Fondo de Adaptación, que ya había firmado en 2015 un contrato para ese propósito. Seguimos aquí en Rosas, Cauca, atentos de la atención de las autoridades a esta emergencia, y tenemos información justamente desde el centro poblado donde se encuentra Camilo Fajardo, que ha hablado con varios de los familiares de las víctimas que se están preparando para un sepelio colectivo en las próximas horas. Didier, televidentes, muy buenas tardes. Son 33 las víctimas que deja este derrumbe en la vereda Portachuelo. Entre ellos se cuenta a Gersaín Díaz, su líder, el que durante varios años intentó que esas 6 viviendas sean reubicadas. Como un hombre entregado a la comunidad, así es recordado Gersaín Díaz Diago, un habitante de Portachuelo que buscó por varios años la reubicación de las viviendas que fueron sepultadas por una luz el pasado domingo. Tenía muchas amistades, colaboraba mucho y pues da tristeza porque pues él estaba todavía muy joven. Su liderazgo llegó más allá. En todo el municipio se escucha por estos días su nombre ligado a escenas de labor social, tendientes a favorecer a víctimas del conflicto y damnificados por la ola invernal. Una persona pues muy entregada a la comunidad, siempre dando muestras de liderazgo, muy conocida yo creo que en todo el municipio. Su afán de reubicar a su vereda lo había llevado a la decisión de luchar desde el interior de la administración. Había tomado la decisión de postular su nombre para los próximos comicios. Y estaba luchando por buscar por desalojar estos sitios, porque se encontraba mal, y desde el Consejo luchar por los desplazados y todos. Pero su familia no fue inferior al liderazgo de Gersaín. En este duro trance, acompañados de comunidad y rescatistas, perseveran para encontrar su cuerpo y darle cristiana sepultura. El cadáver de Gersaín será sepultado junto a su padre y a su madre. Esa es la información que tenemos desde el municipio de Rosas. Continúe, Didier, usted con más información. Gracias, Camilo. Volvemos aquí al punto de la emergencia. Quiero mostrarles también la carretera panamericana que está aquí. Es la carretera que comunica al centro con el sur del país. Es la única vía hacia el departamento de Nariño y se encuentra en este momento cerrada. Ha estado cerrada durante toda la mañana para permitir el trabajo de los organismos de socorro. Es decir que unas curvas más arriba hay kilómetros y kilómetros de vehículos que están represados en su intento por desplazarse hacia el departamento de Nariño, y también muchos que están desplazándose en este momento desde el sur del país hacia Cali y hacia Bogotá están represados unas cuadras más adelante. Vamos a estar atentos nuevamente del trabajo que están haciendo los perros, que nos han dicho que pueden tener pronto información positiva sobre la búsqueda de la persona que falta aquí en zona rural de Rosas. Podemos hablar en este momento con un encargado de la Defensa Civil. ¿Cómo va el trabajo de los caninos aquí en este momento? Bueno, ellos están concentrados en el trabajo de los perros. Estos perros durante las primeras horas de la emergencia lograron ubicar varios cuerpos aquí en Rosas, Cauca, cuerpos que ya han sido rescatados, y en este momento va a entrar un nuevo canino a reforzar esta tarea.
Seguiremos atentos al desarrollo de esta información aquí en zona rural de Rosas, Cauca, donde, como nos decía el comandante encargado de esta emergencia, se ha recuperado el cuerpo de 32 personas y continúan buscando una persona más. Información desde el departamento del Cauca, Didier Chica, CMI, La Noticia. Didier, gracias. Más adelante volvemos con usted. Y a propósito de esta tragedia, la Contraloría puso la lupa por posibles irregularidades en un contrato en el cual el Fondo de Adaptación debía entregar soluciones de vivienda para los afectados de la ola invernal en el año 2010 en este municipio del Cauca. Sin embargo, las obras están atrasadas. La Contraloría adelanta un seguimiento especial al contrato que buscaba atender a damnificados de la ola invernal 2010-2011 en la entrega de viviendas en el municipio de Rosas, departamento de Cauca. 92 soluciones de vivienda que debían entregarse en agosto del 2018 y pues a la fecha no se ha entregado ninguna solución. Es un contrato que ya está por los 5.098 millones de pesos y pues nosotros estamos en este especial seguimiento al Fondo de Adaptación. Mañana en audiencia pública se determinará si hubo las presuntas irregularidades. Este contrato, pues nosotros tenemos claridad de que ha tenido varias suspensiones, varias modificaciones, ha tenido también varias prórrogas, se ha incrementado su valor. Entonces, pues vemos con preocupación que se tenía previsto un contrato de 10 meses para entregar unas soluciones de vivienda y a la fecha no se ha entregado ninguna vivienda. Los resultados pueden ser objeto también de investigaciones de la Procuraduría y la Fiscalía General. Es importante tener en cuenta que se reporta una ejecución técnica muy baja y se ha pagado ya el 40%, se habla de un contrato del 2015, entonces por tanto yo creo que todos los órganos de control debemos estar en esta situación. Por ahora las autoridades buscan determinar si dentro de las víctimas de la luz de tierra del pasado fin de semana hay personas que debían ser beneficiadas con el proyecto de vivienda. Habitantes de 15 barrios del nororiente y oriente de Cali afectados por las lluvias denuncian que han tenido múltiples pérdidas de sus enseres debido a la falta de mantenimiento en el alcantarillado que ocasiona las inundaciones durante la temporada invernal. Sebastián, buenas tardes. ¿Ya han recibido alguna respuesta a los damnificados? Gina, Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Hasta el momento la única respuesta que ha dado la empresa de servicios públicos es que este tipo de inundaciones son ocasionadas porque continuamente arrojan escombros y todo tipo de basuras a los canales de aguas residuales y hasta el momento estas personas afectadas no han recibido ningún tipo de ayudas para recuperar sus enseres. Los habitantes de 15 barrios en Cali denuncian que sus viviendas se inundan en cada torrencial aguacero, los alcantarillados colapsan y sus enseres se pierden. Contamos con un alcantarillado de hace más de 20 años, creo que necesitamos un cambio de alcantarillado también y también así como nos suben a nosotros el alcantarillado, así como nos suben los impuestos, creo que de igual manera la Comuna 6 es una de las más pobladas de Santiago de Cali y creo que debería de tomarse en Cali la oportunidad de venir hasta acá y tomar una solución ya concreta. Advierten que no han recibido mantenimiento en sus alcantarillas e incluso han tenido que contratar por su parte a terceros para que realicen la limpieza de los canales y prevenir nuevos desastres. El canal se llena y se comienza a subir las cañerías y las cañerías comienzan a subir y el barrio comienza a inundarse. Gaitán y Petecuy, por la ladera, todos los lados del puente del canal, se comienza a inundar demasiado. A ver si nos solucionan la limpieza de estos caños, porque ya estamos mamados, como se dice vulgarmente. Y que el alcalde no vaya a decir que es culpa de la naturaleza y culpa de nosotros. Es culpa de ustedes mismos, los de acueducto, que no nos están haciendo la limpieza. Por su parte, la empresa de servicios públicos de Cali precisó que se hace mantenimiento constante y que el problema radica en el depósito de residuos sólidos a los canales de aguas lluvias. Solo en 2 días lograron eliminar 60 toneladas de elementos. Las comunidades alrededor del canal y en otros sectores depositan los residuos, todos los residuos sólidos con diferentes características, que estos son arrastrados o son empujados hacia el canal y van hacia las estaciones de bombeo, y este tipo de residuos nos ayudan a saturar muy rápido el canal y esto favorece que haya cada vez inundaciones. Entre enero y marzo de este año, según la entidad, se retiraron 23.000 metros cúbicos de basuras de la red. Se espera que hacia las 7 de la noche los habitantes de estos 15 barrios afectados realicen un plantón y luego se movilicen por los distintos sectores para llamar la atención de la administración municipal y que lleguen a un acuerdo que busca una solución a esta problemática. Información desde Cali, Sebastián Bedoya, CMI,
la noticia. Sebastián, gracias. Buenas tardes. Y continúa la emergencia por lluvias en Antioquia. La región de Urabá es la más afectada por las inundaciones de viviendas y pérdidas de cultivos. Yusi, buenas tardes. ¿Y qué planes de contingencia se han puesto en marcha? Luisa, buenas tardes. A esta hora justamente viaja una comisión del DAPAR allí a la región del Urabá antioqueño para hacer un censo oficial y entregar algunas de las ayudas humanitarias a estas 140 personas que resultaron afectadas especialmente por inundaciones en sus viviendas y también porque en su mayoría han perdido gran cantidad de estos cultivos. Entre tanto, en Medellín también hay un angustioso llamado por parte de una familia de un hombre quien al parecer cayó a una quebrada, fue arrastrado por las aguas y aún no se ha hecho su búsqueda. Este es el panorama en el corregimiento de Salem Candelaria del municipio de Chigurodó, Urabá antioqueño. El agua llega hasta las rodillas de los afectados, que según el DAPAR son cerca de 140 personas. Tenemos 5 familias damnificadas, es decir, que perdieron enseres, parte de su sustento y 35 familias afectadas en el corregimiento Candelaria. Además de las viviendas y calles inundadas, varias hectáreas de cultivos se perdieron tras los fuertes aguaceros de las últimas horas. Se afectaron cultivos de maracuyá, yuca, plátano y otro tipo de cultivos que estas personas tienen como pan coger. En Medellín, una familia también vive un verdadero drama por las lluvias. Aseguran que en medio de un aguacero, la quebrada La Picacha tuvo una creciente súbita y arrastró a John William Jaramillo, de 38 años, quien está desaparecido. Que él estaba cerquita de la canalización y se fue allá. Aquí vinieron y me avisaron en la casa que John William se había ido a la quebrada. Los bomberos de estas partes nos dicen que por las aguas lluvias no podían hacer ninguna búsqueda, a menos que fuera un perrito o un gato que estuviese atascado. Con estas imágenes, la familia pide con angustia a organismos de socorro que continúen con la búsqueda del hombre en el río Medellín. En Andes también siguen desaparecidos un hombre de 22 años y su hijastra de 5. El municipio de Urrao también es otro de los más afectados, pero allí no han podido entregar aún las ayudas, pues es una región bastante apartada y no se ha podido llegar por el clima. 12:22 del mediodía. Más adelante regresamos con otras informaciones de la capital antioqueña. Yusi, gracias. Llegaron las ayudas humanitarias para las familias de Ciudad Bolívar afectadas por deslizamientos. A pesar del llamado para que evacúen la zona, muchos habitantes se resisten a salir. Natalia, buenas tardes. ¿Cuántas personas deberían abandonar el lugar? Gina y televidentes, cordial saludo. Mire, pues las personas que todavía no han decidido abandonar el lugar son 36 familias. A esta hora nos encontramos justo en una de las zonas más afectadas por estos deslizamientos. Se puede observar en imágenes cómo organismos de socorro en este momento hacen demolición de algunos de los escombros que llegaron hasta esta zona de la ciudad, justamente por las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas aquí en esta altura de la localidad de Ciudad Bolívar. Muchas de las familias afectadas reportaron pérdidas totales, algunos de enseres, ropas, víveres y otros de su propia vivienda, como es el caso de la señora Aida, que nos acompaña en este momento aquí en el noticiero de Mediodía de CMI. Buenas tardes, cuénteme usted qué está haciendo, fue evacuada, ¿en dónde se está quedando? Pues sí, fui evacuada, por lo que, como pueden ver, lo que Costa ya era parte de mi casa. Soy madre cabeza de hogar. Tengo lo poco que pude salvar del derrumbe, como lo pueden ver, como son algunas cosas, están donde unos familiares. En este momento no tengo a dónde ir a pagar un arriendo. El distrito dice que nos van a colaborar con un subsidio para un arriendo, pero que nos dan el dinero hasta dentro de 20 días. Obvio que un señor arrendador de casa no nos va a decir, sí, pásese hoy y dentro de 20 días me pagan. Entonces yo lo que le pido al distrito, a las entidades del Estado, es que nos colaboren hoy que estamos aquí. Mañana no estamos y obvio que se van a olvidar de nosotros. Muchas gracias, señora Aide. Mire, pues lo que nos han dicho los organismos de socorro, en este caso específicamente el IDIGER, es que hoy ya llegaron hasta esta zona algunas ayudas humanitarias, entre ellas colchonetas, algunos kits de pijama, algunos kits de aseo también para las familias más afectadas. En la mañana hicieron la entrega de estos kits y de estas ayudas humanitarias a 8 familias de la zona que ya han querido evacuar los predios, y en la tarde harán la entrega a otras familias que también están en el proceso de evacuación. Preparamos un informe para que usted conozca cómo va el desarrollo de esta emergencia en Ciudad Bolívar.
Continúa la emergencia por deslizamientos en el barrio Divino Niño en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Las lluvias no paran y las más de 60 familias a quienes han recomendado evacuar reciben hoy ayudas humanitarias. No salimos porque no tenemos para dónde irlo. Yo tengo 3 perros, tengo las gallinas, tengo un gato y no podemos dejar los perritos por ningún lado. A pesar del llamado y de las pérdidas materiales, muchos se resisten a salir de la zona. Perdí todo. Gracias a Dios la vida no, pero si puede mirar allá tengo las camas rotas, la ropa, uniformes. Que no hemos evacuado por la sencillamente razón que no tenemos para dónde irnos. O sea, no tenemos ni un peso para poder pagar un arriendo, porque ustedes entenderán que uno antes de pasarse a cualquier lugar, que es lo primero que le piden, el dinero. Según el IDIGER, las viviendas informales que se vieron afectadas están ubicadas en una zona del barrio que no está legalizado. El IDIGER hasta el momento ha reportado que ya han entregado 25 kits noche, 8 kits de limpieza, 8 kits también para baño y limpieza, 8 estufas, 25 camas y 20 pijamas. Es lo que ha entregado en horas de la mañana hasta el momento a las familias más afectadas, recordemos, por estos deslizamientos que se han registrado en el barrio Divino Niño en la localidad de Ciudad Bolívar, que recordemos la emergencia ocurrió el pasado sábado y hoy ya completan 4 días de emergencias. Algunas familias han sido evacuadas, otras todavía permanecen en los predios resistiendo a salir de sus lugares y otras casas, por el contrario, todavía permanecen en monitoreo. Es la información que por el momento registramos desde el barrio Divino Niño en la localidad de Ciudad Bolívar. Natalia Dávila, CMI La Noticia. Natalia, muchas gracias. Y las lluvias en el Atlántico continúan haciendo estragos. En las últimas horas cayó un fuerte aguacero durante 3 horas y media de manera ininterrumpida y dejó más de 30 casas afectadas. Fabián Lesmes, buenas tardes. ¿Y cuál es la situación en este momento? Luisa, muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes. Actualmente en el municipio de Sabana Larga, donde llovió ayer durante más de 3 horas de manera ininterrumpida, las autoridades a esta hora están realizando un censo para determinar el número de personas afectadas por las fuertes brisas y los fuertes aguaceros que cayeron en esta localidad. El fuerte aguacero que cayó sobre el municipio de Sabana Larga ocasionó que se desbordaran varios arroyos, los cuales causaron afectaciones en unas 30 viviendas. Los barrios John F. Kennedy y 20 de enero los más afectados. A estos arroyos se le había hecho una limpieza a principio de este año. El arroyo que cruza dicho barrio, pues obviamente rebosó la cota de desbordamiento y generó afectación en unas 30 viviendas. En el Atlántico son varios los municipios afectados por las fuertes lluvias y los fuertes vientos. Tuvimos en Candelaria 64 viviendas que se afectaron por un vendaval. Posteriormente el municipio de Baranoa con 60 viviendas. Tenemos en Palmar de Varela 34 y en el Sabana Larga 30 viviendas. En Baranoa el Comité de Riesgo adelanta el censo para entregar las ayudas a los propietarios de las 60 casas que resultaron afectadas por las fuertes brisas. A esta hora cae un fuerte aguacero en gran parte de Barranquilla y su área metropolitana. Las autoridades de prevención y el riesgo de desastre se están desplazando a los distintos municipios afectados para realizar un censo y así poder entregar las ayudas a las familias damnificadas. Es la información que tengo para entregarles hasta esta hora. Soy Fabián Lesmes en CMI, La Noticia. Fabián, muchas gracias. Feliz tarde. Estos son los titulares de las noticias que hemos desarrollado hasta el momento en CMI, emisión del mediodía. Fiscalía revela nuevo escándalo. Excongresistas habrían recibido dinero de contratos adjudicados por FONAE. El grupo de congresistas se habría quedado con cerca de 2.500 millones de pesos. 25 líderes sociales han sido asesinados en 2019. Alerta por incremento de amenazas. A 32 asciende el número de muertos en tragedia de Rosas Cauca. Contraloría investiga incumplimientos en proyecto de vivienda para damnificados en 2010 en zona de tragedia en Rosas. Sorpresivo hallazgo en Transmilenio. Auxiliar de policía encontró granada de fragmentación en bolso de pasajero. Más de 417 árboles han caído en Bogotá durante temporada de lluvias. Las desastrosas consecuencias de la minería ilegal en el país. 82% de los ríos están amenazados. A 220 llegó la cifra de muertos en Medellín.
Autoridades reconocen que aumento es por enfrentamientos entre bandas. Declarado en alerta naranja, Río Bogotá. Y en deportes, Duván Zapata, entre los 4 máximos goleadores del fútbol europeo. Boca Juniors entrena a esta hora en Bogotá, viajará a Ibagué en horas de la tarde. En las noticias del entretenimiento, todos los detalles sobre la premier mundial de Avengers Endgame, la película más esperada del año. Y estos son los titulares de las noticias que desarrollaremos a continuación en CMI, emisión del mediodía. Estalla otro escándalo de corrupción de los ñoños. Excongresistas se quedaron con 15% de contratos adjudicados por el FONADE. Calamidad pública en La Guajira por masiva ola migratoria. Sistemas de salud y educación colapsados. Sigue búsqueda de exoficial chilena desaparecida desde hace 25 días. Operativo avanza en Bucaramanga y Magdalena Medio. ¿Qué pasa con la violencia en Medellín? Homicidios alcanzan la cifra de 220 casos durante el 2019. Alerta por explotación ilegal de oro. Antioquia es la región con más denuncias. 82% de los ríos están amenazados. Ojo con el ibuprofeno. Uso exagerado podría causar problemas cardiovasculares y gástricos, advierte el INVIMA. Vladimir Putin y Kim Jong-un se reunirán el 25 de abril en Vladivostok. Boca Juniors entrena a esta hora en Bogotá a la espera de su viaje a Ibagué para jugar contra el Tolima por Libertadores. Lorena Durán, primera modelo plus size en Victoria's Secret. Esto y más detalles en las noticias del entretenimiento. Continuamos en CMI, emisión del mediodía. La Fiscalía reveló un escándalo de corrupción ocurrido en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, ya que un grupo de congresistas se habría apropiado de más de 2.000 millones de pesos. El ex senador Bernardo El Ñoño Elías sería el cerebro tras el desfalco en el cual se indagan parlamentarios cercanos a él. Un nuevo entramado de corrupción detectó la Fiscalía en el FONADE y en la USPEC, ya que en la audiencia de imputación de cargos contra la exdirectora de esa última entidad, Cristina Palau, la entidad señaló que dineros de esa corporación terminaron en manos de congresistas. El ex senador Bernardo El Ñoño Elías fue mencionado como uno de los beneficiados de recibir el 15% de un contrato suscrito en 2017 y por un valor superior a los 16.000 millones de pesos. Además, querían que en los contratos que se requería licitación pública por ser de obra, de acuerdo al manual de contratación de FONADE, querían conocer con anticipación los requisitos y los estudios previos para la contratación de esas obras, con el fin de preparar una empresa que saliera ganadora en este contrato. Para la Fiscalía, Palau sería el enlace entre parlamentarios y contratistas para apropiarse de millonarios convenios del Estado. Una vez se firma el convenio entre USPE y FONADE, aparece la doctora María Cristina Palau en el PISA 30 de FONADE. Oficina Gerencia General, acompañada de un señor de nombre Juan Carlos Montoya, quien fue presentado por ella como su persona de confianza y ordena que él haga parte del equipo que va a trabajar en este convenio y en una posición privilegiada, o sea, para que tuviera algún tipo de manejo, o sea, tener un alfil ahí dentro de la entidad. En la audiencia, la Fiscalía reveló que el excongresista Musa Besaile también tenía injerencia en el contrato destinado para modernizar cárceles. Richard es un médico de Sahagún, Córdoba, que conozco hace más de 20 años. Esa fue la persona que Musa Besaile me informó sería la ficha o enlace para trabajar el tema de interviviendas. Y durante todo el proceso de trámite para adjudicar interviviendas apareció en el tapete el convenio de USPE. Actualmente el ex senador Bernardo El Ñoño Elías se encuentra detenido en la cárcel La Picota de Bogotá por su presunta participación en el escándalo de Odebrecht. Y regresamos a esta hora a Rosas Cauca con nuestro compañero Didier Chica. Didier, ¿qué dice la población en este momento? Gina, Luisa, seguimos efectivamente desde Rosas Cauca. Al inicio de esta emisión les confirmábamos que los organismos de socorro han informado el hallazgo de 32 cuerpos de los 33 que están buscando, es decir, que solo falta el hallazgo de una persona, un hombre que no ha sido encontrado todavía. Fueron encontradas 2 personas de su misma familia, pero su cuerpo permanece desaparecido porque todos los testigos dicen que tienen la certeza de que él se encontraba allí. Y les hablábamos también de que muchas personas en la
periferia, en los alrededores de donde cayó este derrumbe, han señalado que se sienten en riesgo y que se sentían en ese riesgo desde hace muchos años y habían pedido protección y ayuda de las autoridades tanto locales como nacionales. Justamente estoy en este momento con el alcalde de Rosas Cauca, el señor Jesús Díaz. Alcalde, muchas familias están diciendo que ya se sentían en riesgo y que habían pedido ayuda de las autoridades locales, pero también de las autoridades nacionales. ¿Qué respuesta hay para esas familias? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que precisamente esta es una falla que se había, desde las administraciones anteriores, en el año 2010-2011, se había colocado pues en conocimiento a todas las personas de esta localidad. Hace un año, precisamente en el mes de abril, nosotros nos tocó declarar también la calamidad pública acá en el municipio de Rosas por el riesgo que se corría. ¿Qué hemos hecho como administración municipal? Y agradecerle también al gobierno departamental por intermedio de la unidad de gestión del riesgo, que nos ayudó a adelantar unos estudios previos para mirar esta inconveniente que se nos venía presentando y esta falla. Hay que tener en cuenta también que por aquí atraviesa la falla Romeral. Municipios como La Sierra, que estamos a menos de 30 minutos para llegar allá, infortunadamente hace unos años atrás por estas fallas también tuvieron que trasladar el casco urbano hacia otro sitio. ¿Cuántas familias hoy ya después de la tragedia que ocurrió tienen que ser trasladadas en varias zonas de este municipio? Bueno, en el sitio urgentemente tenemos 35 familias que estamos para reubicación. El censo que inicialmente nos dio también las 33 víctimas, pues como usted lo acaba de decir, son 32 que hasta el momento hemos encontrado, solo queda una persona por encontrar. Estamos, como le digo, también adelantando y gracias también al gobierno nacional y departamental que en el día de hoy ya llegaron unas ayudas para las personas que tenemos en este momento en el albergue. Es un albergue temporal, 50 personas que están en ese momento. ¿Se sabe en el municipio cuántas personas están en riesgo? Aclarar también, no solo es en el municipio de Rosas, en el punto de la vereda de Portachuelo, sino que tenemos otras veredas con diferentes inconvenientes y también el casco urbano. Estamos pues siendo afectados por una quebrada que pasa junto a alrededor de 50 casas que tenemos que actuar de inmediato. Una vez más pedimos la ayuda desde acá, desde el municipio de Rosas, al gobierno departamental y nacional, para que unamos esfuerzos para poder salir adelante de esta tragedia. ¿De qué entidad es la responsabilidad del traslado de las personas que están en riesgo en los diferentes puntos del municipio? Bueno, ahí es una responsabilidad compartida, no es solo a nivel del municipio, sino también, como le digo, está el departamento y la nación. ¿Para cuándo puede haber una respuesta para esas familias? Del traslado, como ustedes se dieron cuenta, el pasado domingo tuvimos la visita del presidente, también tuvimos la visita de unos ministerios y que es lo que estamos adelantando precisamente en este momento, es poder salir adelante de esta tragedia y dependemos de quién, del gobierno nacional para la consecución de las 56 viviendas que están en curso. Alcalde, muchas gracias. Es el alcalde de Rosas en el departamento del Cauca, señalando que reclama también responsabilidad de otras autoridades nacionales para la atención de más familias de este municipio que han estado en riesgo por esta falla geológica y por diferentes condiciones de construcciones que se han dado en zonas de riesgo aquí en este municipio. Información con Didier Chica, CMI La Noticia. Didier, continuamos acompañando a la comunidad y muy atentos a la situación. Más de 1.400 estudiantes de las zonas veredales de Bucaramanga no podrán asistir a clases. Los constantes derrumbes a causa del invierno tienen incomunicados sus corregimientos. El comercio agrícola de esta despensa también registra pérdidas. Desde la capital de Santander, Ana Mercedes Ariza nos entrega el reporte. Ana, buenas tardes. Compañeras televidentes, muy buenas tardes. Ya comienzan a sentirse en las veredas de Bucaramanga las consecuencias del invierno. Hay en este momento vías bloqueadas, no hay tránsito de alimentos y fueron suspendidas las clases en algunos colegios. Sin vías, sin clases y sin comercio amanecieron hoy más de 3.000 habitantes de las zonas veredales de Bucaramanga por culpa del invierno. Tomó la decisión de, en temporada de lluvias, por los deslizamientos que están presentando específicamente en el corregimiento 1, dar la vacancia de los chicos para estos días de lluvias. Las comunidades afectadas claman ayuda. Más de 8 veredas están en afectación total, no tenemos acueducto porque las aguas se borraron en las partes altas por las crecientes súbitas que el invierno ocasionó.
Los mercadillos campesinos que surtían este fin de semana, la mayoría de campesinos no lo pudieron sacar este fin de semana. Mucha mora, muchos productos de agropecuarios, agrícolas se han perdido por esta situación que está viviendo aquí en este corregimiento. Los estragos por el invierno se extienden también a 39 de los 87 municipios del departamento, que continúan en alerta amarilla y roja para ríos y quebradas. Las autoridades recomiendan a los habitantes de zonas ribereñas y partes montañosas no salir de sus viviendas. Sencillamente a no exponer a las personas en momentos de que esté lloviendo, no salgan, evitar utilizar las vías del sector rural en temporada de invierno, pues no queremos que queden atrapados. Difícilmente en la zona rural se consiguen elementos comestibles para que la gente pueda subsistir durante un tiempo en que se pueda llegar a rescatar. Algunos alimentos de la canasta familiar como frutas y hortalizas provenientes de las zonas afectadas ya registran alzas en las plazas de mercado. La alerta amarilla se mantiene en esta parte de la geografía santandereana y las autoridades apoyan por tierra y aire con el aviso a las comunidades ante las crecientes súbitas de ríos y quebradas. Esta es la información que se origina en Bucaramanga. Ana Mercedes Ariza, CMI, La Noticia. Ana Mercedes, gracias. Y regresamos a Ciudad Bolívar, donde también se vive otro drama por causa de los deslizamientos que dejan las fuertes lluvias. Natalia, adelante. Luisa, cordial saludo. Mire, pues estamos en la zona más afectada por los deslizamientos a causa de las lluvias, el barrio Divino Niño, en la localidad de Ciudad Bolívar. Como ustedes pueden ver en imágenes, a esta hora, organismos de socorro como la Defensa Civil, IDIGER, también la Cruz Roja Colombiana, llegan hasta este punto para remover los escombros de algunas de las viviendas que quedaron más afectadas con esta emergencia. Justo la casa, la vivienda o los restos que quedan de la vivienda que ustedes están viendo en pantalla es lo que era la vivienda de la señora Aide, que nos acompaña a esta hora en el noticiero de mediodía de CMI. Buenas tardes, señora Aide. Cuénteme usted, ¿cuántos años duró viviendo en esta zona? Buenas tardes, yo duré 13 años viviendo en esta casa. Es mi casa, era lo único que tenía de futuro para mis 5 hijos menores de edad que tengo en el momento. Tengo un bebé que los pañales, el medicamento, todo quedó allá debajo de los pocos de los escombros, como pueden ver, que es lo que quedó de una casa que fue mi refugio y el de mis hijos durante 13 años. ¿Usted dónde ha pasado la noche estos 3 últimos días de emergencia? Mis hijos, obvio los saqué, ellos están donde unos familiares, y yo he pasado las noches aquí abajo, donde se hace una fogata, esperando a ver qué solución nos da. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 10. ¿De ellos completamente viven con usted o se tiene que trasladar con cuántos? Tengo que trasladar con 6. ¿Usted ha intentado buscar refugio en alguna zona? He tratado de buscar refugio, pero como en estos momentos no cuento con los recursos para pagar un arriendo, son demasiados niños, nadie le quiere arrendar a uno. El distrito dice que nos da un apoyo, pero que hay que esperar 20 días. Nadie nos quiere arrendar con esas condiciones, entonces yo necesito es que vean, me quedé sin ropa, sin medicamento, totalmente lo que pude salvar fue muy poco. Bueno, muchas gracias, señora Aide. Como ustedes pueden ver en imágenes, estas son las labores que adelantan a esta hora organismos de socorro en este punto donde más afectaciones tuvieron las viviendas por los deslizamientos. Lo que nos ha dicho el IDIGER es que la mayoría de estas viviendas estaban en terrenos de invasión, en terrenos no legalizados, y que por esa razón también estaban en alto riesgo. Estaremos pendientes de las ayudas humanitarias que les tendrán que entregar a más familias en horas de la tarde. Por el momento, la información que registramos desde el sur de Bogotá. Natalia Dávila, CMI, La Noticia. Natalia, muchas gracias. Por su parte, el IDEAM advirtió que las lluvias en los próximos días se disminuirán, especialmente en horas de la mañana. Sin embargo, se mantienen las alertas en las regiones andina y pacífica. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, informó que se prevé que continúen las precipitaciones en el país. Sin embargo, la entidad señaló que se reducirán. Recordemos que estamos en la temporada lluviosa, pero no necesariamente, aún a pesar de que estemos en la temporada lluviosa, va a llover todos los días. Afortunadamente va a disminuir un poco la condición en términos de intensidad y persistencia de las lluvias en gran parte del territorio nacional para los próximos 2 o 3 días. El IDEAM señaló que hay probabilidad de incremento de tormentas eléctricas en horas de la tarde por estos días. El promedio climatológico en términos de las lluvias está muy cerca de alcanzar para hoy, 22-23 de abril, el promedio normal del mes, y en algunos casos ya se ha superado, especialmente en el centro y sur de la región andina. El IDEAM alertó sobre algunas vías de Cundinamarca con potencialidad de deslizamientos de tierra, como es el caso de la vía Bogotá-Villavicencio.
Sigue muy susceptible esta zona, la vía Bogotá-Villavicencio, a deslizamientos de tierra. Como les comentaba, va a disminuir un poco la intensidad de las lluvias, pero el suelo está saturado, de tal manera que nuevamente las precipitaciones mantienen esta zona, especialmente en alerta roja, naranja. En alerta por deslizamiento se mantienen los departamentos de Cauca, Nariño, norte de Santander, Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Huila, Santander, Meta y Caquetá. Y continúa la alerta por la sequía en el departamento de La Guajira. Cientos de comunidades permanecen sin agua y se siguen registrando incendios forestales. La gobernación decretó la calamidad pública en toda la región. Aldair Rodríguez con el reporte desde Riohacha. Aldair, buenas tardes. Luisa, Gina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La declaratoria de calamidad pública permitirá atender la grave crisis que actualmente experimenta la península a raíz de la intensa sequía, pero también atender la difícil situación que viven los migrantes venezolanos que llegan hasta el departamento de La Guajira huyendo de la difícil situación que actualmente se vive en su país. El desabastecimiento de agua, los incendios forestales como consecuencia de la intensa sequía y especialmente la desmedida migración venezolana hacia La Guajira motivaron la declaratoria de calamidad pública en todo el departamento. Lo que se busca precisamente con la declaratoria de calamidad pública es que los entes territoriales entiendan cuál es la responsabilidad que ellos tienen frente a la migración de los ciudadanos, porque la ocupación se está dando en un territorio local, y a su vez se puedan hacer todas las gestiones necesarias y la consecución de recursos con el gobierno nacional. Y es que las autoridades calculan que actualmente el departamento alberga más de 100.000 venezolanos que han salido de su país a raíz de la difícil situación humanitaria. Algunos ingresan por el paso oficial y otros de manera irregular por las más de 200 trochas de la zona de frontera. Al llegar, los parques y andenes se convierten en sus dormitorios, pues lo que alcanzan a rebuscar en el día vendiendo todo tipo de elementos, a duras penas les dan para sobrevivir. Gracias a Dios, Riohacha tiene una playa muy grande para poderse bañar cuando uno quiera, pero en los servicios sí es un poquito complicado, porque si no tienes una moneda no puedes ir a un baño. Si no tienes un billete no comes, como en todas partes del mundo. El éxodo masivo se ha reflejado en los servicios de salud y educación y, de acuerdo con las autoridades, es uno de los motivos del desabastecimiento de agua en varios municipios del departamento por la alta población adicional que demanda el servicio del preciado líquido. Al tener nosotros un incremento de demanda en cuanto a población y tener unos descensos tan considerables de los niveles de los ríos, desde donde se hace la captación, la misma temporada seca, para algunos municipios su abastecimiento es a través de pozos profundos y estos niveles han venido descendiendo, pues lógicamente vamos a tener una mayor demanda de servicios públicos, sobre todo en eso, en el suministro de agua potable. El decreto de declaratoria de calamidad pública regirá durante los próximos 6 meses, periodo en el cual se atenderán las diversas situaciones a raíz del variante clima del departamento de La Guajira y también a los ciudadanos venezolanos que se encuentran actualmente en la península. Desde Riohacha, La Guajira, Aldair Rodríguez, CMI La Noticia. Aldair, muchas gracias. Y a esta hora el ministro de Ambiente hace un balance del fuerte invierno en el país. Mauricio, buenas tardes. ¿Qué dice el ministro? Gina, muy buenas tardes. Pues justamente el ministro de Ambiente hizo referencia no solo al tema de las lluvias, la temporada invernal, sino también al de los incendios forestales. Dijo que hoy continuará lloviendo en los departamentos, en los 4 departamentos de la costa pacífica, también en los de la región andina, así como en los Santanderes, pero que en el norte del país se están presentando incendios forestales que por lo menos ya arrasaron más de 3.000 hectáreas. El fenómeno del Niño, tal cual como lo advertimos desde septiembre, desde octubre mismo del año pasado, pues lo advertimos, lo dijimos. Desafortunadamente seguimos usando malas prácticas frente a las cosechas, a la temporada de cosechas. Seguimos prendiéndole fuego también a los bosques, sobre todo a los suelos más secos y más vulnerables, como es precisamente los bosques secos tropicales del Caribe. La mayoría de estos incendios han sido provocados, pero afortunadamente hemos podido atenderlos, pero como también ya dije, afortunadamente ya muy pronto están llegando las lluvias y nos ha ayudado a apagarlos también. El ministro concluyó que no hay que bajar la guardia frente a las lluvias y hizo un llamado para que los organismos de emergencia mantengan alerta en cada uno de los municipios y departamentos. Esa es la información desde el centro de Bogotá. Continúen ustedes. Mauricio Beltrán, CMI La Noticia. Muy buenas tardes. Mauricio, gracias. Buenas tardes. Sorpresivo hallazgo en Transmilenio. Auxiliar de policía encontró una granada de fragmentación en el bolso de un pasajero. En el momento de la captura, el sujeto amenazó con explotarla.
Lo que empezó como una requisa de rutina terminó en un sorpresivo hallazgo. Un auxiliar de policía le encontró una granada de fragmentación a un joven que se movilizaba por la estación Ricaurte de Transmilenio. Bueno, el muchacho lo que nos dice es que él había prestado su servicio militar en el ejército y que de ahí había cogido la granada y se la había llevado en su bolso. En su maleta la llevaba, pues sí, como si nada. El joven levantó sospecha entre los usuarios, quienes alertaron al auxiliar. Además del explosivo que puso en riesgo la vida de cientos de personas, le encontraron un arma blanca y 2 celulares robados. Si ustedes me hubieran dado tiempo para reaccionar, nos estallamos todos. El hombre fue capturado y puesto a disposición de las autoridades. A esta hora se adelanta su judicialización. Hacemos una pausa en CMI Emisión del Mediodía y al regresar les revelamos las 41 rutas de narcos para llevar droga al África y Europa Oriental. Atención viajeros, vía Bogotá-Villavicencio estará cerrada desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Continuamos en CMI Emisión del Mediodía. ¿Qué pasa con la violencia en Medellín? En las últimas horas se registraron 2 nuevos asesinatos. En lo que va del año ya son 220 homicidios. Yusi, la saludo de nuevo. ¿Quiénes eran las víctimas? Luisa, según las autoridades, la víctima más reciente que fue anoche en el barrio Laureles es un comerciante que departía con una mujer en una camioneta y fue avaleado por sicarios que se movilizaban en moto. Otra de las víctimas fue en la Comuna 13, exactamente en el barrio San Javier. Se investigan los móviles de este crimen. Lo que sí es cierto, según las autoridades, es que estos homicidios y este aumento en esta cifra obedecería a la confrontación y también a las retaliaciones que hay entre bandas criminales de la zona. La víctima más reciente es un hombre de 44 años quien fue asesinado al interior de esta camioneta en el barrio Laureles Occidente de Medellín. Con él ya son 220 los homicidios en la capital antioqueña, 43 casos más con respecto a la misma fecha del año anterior. Varios de ellos tienen que ver con el ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales por las rentas criminales, otros por intolerancia. Las comunas en donde se registra la mayoría de muertes violentas son la Comuna 8 y la 10 de la Candelaria, además el corregimiento de Altavista y el barrio Belén Rincón. En la Comuna 13 se vive la situación más tensa, hay presencia de bandas criminales y su confrontación desataría los homicidios en la ciudad. Estamos en investigaciones profundizando para lograr capturas de algunos de estos integrantes. De igual forma se hace también algún ofrecimiento por la captura de algunos que ya tienen, repito, órdenes, solicitudes. Ante el aumento de asesinatos, autoridades continúan operativos en estas zonas para contrarrestar la criminalidad, especialmente también en el municipio de Bello, en donde se habrían trasladado las confrontaciones y algunas bandas afectando la capital antioqueña. Un año después de la contingencia de Hidroituango se hallaron 2 nuevos derrumbes en el túnel de acceso de la Casa de Máquinas y tardarían hasta finales de año en repararlos, pues hay que remover gran cantidad de rocas de enorme tamaño. Entre tanto, también se informó que cerca de 1000 familias no han podido retornar a sus viviendas. Hace un año Hidroituango llevaba el 87% de avance de obra cuando se produjo el taponamiento del túnel derecho que generó la contingencia. Se han presentado nuevos daños. Ahora en el túnel de acceso a la Casa de Máquinas de Hidroituango se hallaron 2 derrumbes de gran tamaño, uno prácticamente controlado. Este derrumbe ya está solucionado, ya podemos tener paso. El segundo es de mayor magnitud. 3.600 personas trabajan 24 horas al día para solucionar los mayores riesgos en 3 frentes de trabajo. Arreglar el túnel de acceso, arreglar la oquedad en los túneles de captación y también consolidar este hueco que se generó entre Casa de Máquinas. Ante las investigaciones de la Fiscalía, EPM trabaja en el control de la planta llamada Buchón, que se extendió sobre el embalse. Está dentro de lo que permite la licencia ambiental, también darles claridad en eso. Tenemos hoy, a un año de manejar una contingencia sin precedentes, tenemos 0 muertos y 0 desaparecidos. EPM prevé que 2 unidades entren a generar energía en 2021 y otras 2 para 2022.
Y a esta hora 12:55 del mediodía estamos en la avenida 80 en el occidente de la ciudad, una de las más congestionadas y que hoy, como la pueden ver, está libre de vehículos porque se adelanta la jornada del día sin carro desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, y con las que las autoridades ambientales pretenden que salgan de circulación cerca de 206.000 vehículos, que es el 33% de los que hay en el área metropolitana, cerca de 1.400.000. Esto lo hacen como una medida para descontaminar el medio ambiente, pero también para promover otras rutas y sistemas de transporte saludables. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Noticia en desarrollo en CMI. En un verdadero misterio se ha convertido el paradero de la sargento chilena desaparecida desde hace 25 días, cuando dejó su tierra en busca de su novio santandereano. Ana Mercedes, regreso con usted. ¿Cómo va la búsqueda de la oficial? Hola compañeras televidentes, buenas tardes. Infructuosa ha resultado hasta hoy la búsqueda de esta ciudadana chilena que lleva 24 días desaparecida en el departamento de Santander. Ella es Ilse Amorio Ojeda, la sargento chilena de 52 años, reportada como desaparecida por su familia el 17 de abril, última vez que se contactó con ellos desde Bucaramanga. Desde el inicio de la Semana Santa, las autoridades colombianas y chilenas comenzaron una intensa búsqueda por tierra y agua, ayudada con caninos. En la terminal de transportes, verificando, entregando volantes, revisando información de las cámaras de seguridad. Queremos agradecerle a usted, general, a la Fiscalía de Colombia, de Carancia, a toda la policía, todo el esfuerzo que han hecho en ubicar a nuestra compatriota. En compañía de su pareja, un santandereano de 28 años, la oficial chilena llegó al país con más de $10.000 producto de su pensión militar. Pero desde el 5 de abril, ni él da razón de su paradero. En las inspecciones se ha encontrado una maleta con ropa y documentos, pero también faltan algunos que pudo ella estar portando. Dado que en su lugar de residencia fueron encontrados sus objetos personales, no hay hipótesis claras de lo que pudo haberle pasado. Solo sospechas. Entre ellas está su pareja, quien presentó la denuncia de desaparición argumentando la partida de la mujer con dinero y objetos personales tras una pelea conyugal. Es todo por el momento desde Bucaramanga. Continúen ustedes con más información en Bogotá. Ana Mercedes Ariza, CMI La Noticia. Ana Mercedes, gracias. Es hora de hacer una breve pausa, pero ya regresamos con más información en CMI Emisión del Mediodía. Al regresar, ojo con el ibuprofeno. Uso exagerado podría causar problemas cardiovasculares y gástricos, advierte el INVIMA. Más de 400 árboles caídos por lluvias en Bogotá, Suba y Usaquén, las localidades más afectadas. Continuamos en CMI Emisión del Mediodía. Alerta ambiental por el desmesurado incremento de la explotación ilegal de oro en Colombia. La actividad de las dragas y las retroexcavadoras en los ríos, sumada a las temporadas de calor, están acabando con los ríos del país. El 82% de los ríos están amenazados. Las manos de miles de personas que durante siglos subsistieron de la minería artesanal fueron desplazadas por la maquinaria amarilla de las mafias que en poco tiempo y de manera ilegal sacan a la fuerza de las entrañas de la tierra el oro que se esconde en la arena de los ríos. Una práctica que amenaza a 187 municipios del país en 6 departamentos. El estudio que hemos hecho, el 82% de la minería ilegal en el país se genera en los ríos, y esto tiene una gran afectación a ríos importantes como el río Cauca, el río Nechí, ríos que desembocan en el río Magdalena, el río Atrato. El coronel Carlos Alberto Montenegro lidera desde el ejército la lucha contra la minería ilegal en el país. Asegura que son más de 7.000 hectáreas de tierra las afectadas por esta práctica e innumerables los recursos hídricos contaminados cuya recuperación, además de costosa, puede demorar hasta 30 años. Parte de los desastres naturales que se están presentando hoy en día, especialmente en el Pacífico, como en el río Sambingo y como en el sector del río Telembí, se han generado por el movimiento de sedimentos y los cambios de cauce que han tenido estos ríos en esas zonas donde se han efectuado temas de minería ilegal. Este es el ejemplo más claro, la avalancha del río Sambingo hace 5 años. Por las fuertes lluvias, su caudal creció y por la falta de cauce, sus aguas corrieron violentamente sin rumbo, causando una gran tragedia en Bolívar, Cauca.
esas mismas aguas que 3 años después desaparecieron. Este sobrevuelo al mismo río Sambingo revela las dramáticas consecuencias de la explotación ilícita de oro en las enormes playas que deja la excavación indiscriminada de los guaqueros. El río, además de sus aguas, perdió su curso. Se espera que la actual temporada de lluvias alimente su caudal. Lo preocupante del tema en la minería ilegal, especialmente con el tema de oro, es la vinculación de estas comunidades con grupos armados o los grupos armados de manera intimidante con estas comunidades. A pesar de las vastas operaciones policiales y militares que terminan con la destrucción de maquinaria y la captura de cientos de personas vinculadas de alguna forma a la minería criminal, lo que se necesita es inversión social y fórmulas que le permitan a las comunidades acceder de manera legal a la actividad minera. Un informe de seguridad del INVIMA recomienda a los colombianos utilizar con precaución el consumo de ibuprofeno, ya que según investigaciones, el medicamento podría incrementar el riesgo cardiovascular y gástrico. El ibuprofeno es un medicamento de venta libre, utilizado para calmar el dolor. El INVIMA emitió un informe de seguridad recomendando a los colombianos utilizarlo con mucha precaución. Y preferir, ante un dolor de cabeza, utilizar mejor acetaminofén o paracetamol antes que el ibuprofeno. Una de las razones de reducir su consumo es que podría incrementar el riesgo cardiovascular y otras enfermedades. Es por eso que nosotros recomendamos utilizar la dosis más baja posible, que es una tableta o una cápsula de 200 miligramos cada 6 o 8 horas y durante el menor tiempo posible. Al igual que otros antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno puede provocar un posible aumento del riesgo de aborto espontáneo. El ibuprofeno es uno de los antiinflamatorios no esteroideos, pero no es el único, hay muchos. Está el diclofenaco sódico, el ketoproxeno, el naproxeno, hay muchos otros. En los próximos meses, algunos medicamentos de este tipo tendrán nuevas contraindicaciones en las etiquetas. Y cayeron 2 presuntos integrantes de Los Pelusos en el Valle del Cauca. Uno de ellos sería el tercer cabecilla de la estructura armada que estaba encargado de fortalecer el grupo en el Cauca y en Tolima. Sebastián, buenas tardes. ¿Y quiénes son los capturados? Muy bien, se trata del tercer cabecilla de Los Pelusos que opera aquí en el departamento del Valle y también su jefe de finanzas. Además, ellos estarían implicados en el secuestro de un soldado en el corregimiento Llanito, zona rural del municipio de Florida, el pasado 20 de marzo. Este es Alias Torres, presunto tercer cabecilla del grupo armado ilegal Los Pelusos. Fue capturado en el municipio de Florida y era, según las autoridades, el responsable de secuestros en el Valle del Cauca. Venía delinquiendo de manera reiterativa en temas de extorsión, en temas de secuestro. De igual manera estaba encargado de fortalecer la organización armada para controlar las rutas del narcotráfico en los departamentos del Valle, Cauca y Tolima. Fue designado por su hermano W, actual cabecilla de Los Pelusos, para consolidar las rutas del narcotráfico, la producción de alucinógenos en el norte del Cauca y el sur del departamento del Valle y Tolima. En el mismo operativo fue detenido alias Mateo. Aparte de encargarse de las finanzas de Los Pelusos, estaría implicado en el secuestro de un soldado sobre la zona rural de Florida cuando conducía un vehículo oficial y de infiltrarse en la protesta social para delinquir. Muy bien, en otras noticias del departamento del Valle y su capital, la Contraloría de Cali evidenció irregularidades en el contrato de ejecución de la obra del Parque Lineal, una de las obras urbanísticas más importantes del suroccidente del país y que actualmente se encuentra paralizada. Según la Contraloría de Cali, la obra del Parque Lineal tenía un valor inicial de 19.443 millones de pesos, pero hoy presenta una contratación acumulada superior a los 34.853 millones, de los cuales el municipio ha girado 32.862 millones. La obra presenta atrasos y los recursos destinados no han sido los competentes. Claramente el puente no hace parte de las megaobras que están autorizadas por el Consejo Municipal y la están financiando con fuente de la contribución por valorización, que es única y exclusivamente para financiar las megaobras. El ente de control también advirtió que dentro del contrato se contemplaba la adecuación y ampliación de los accesos peatonales al puente, pero no se le realizaron actividades de adecuación y de manera irregular justificaron dicha situación bajo el amparo de urgencia manifiesta. Con la declaratoria de una urgencia manifiesta para justificar la construcción de este puente y entregarle de manera directa al mismo contratista
esta importante obra. Claramente la urgencia manifiesta y lo que reglamenta la urgencia manifiesta no es para este tipo de situaciones o este tipo de construcciones de acuerdo, lógicamente, a nuestro criterio de nuestra evaluación. Los hallazgos serán enviados a la Procuraduría y Fiscalía. Entre tanto, la administración confirmó el atraso de la obra. Retomar la construcción es incierta por liquidación del contrato debido al incumplimiento del encargado y esperan culminarla al finalizar el gobierno de Maurice Armitage. La alcaldía también confirmó que hasta el momento no se ha abierto ninguna licitación para poder continuar esta importante obra. En otras noticias, esta es una información de último minuto. Se produce en el municipio de Florida, del Valle del Cauca, un aparatoso accidente entre un bus de servicio intermunicipal y una patrulla de la policía deja el saldo de una persona muerta y 2 más heridas. También la destrucción parcial de un establecimiento comercial. La víctima fatal se trataría de un uniformado de la policía y corresponde al nombre del subintendente Leonel Hernández. Este siniestro está siendo investigado por las autoridades de tránsito. Esa es toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, CMI, la noticia. Sebastián, gracias. Mucha atención, viajeros y camioneros. La vía al llano estará cerrada este martes y miércoles desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. La vía Bogotá-Villavicencio estará cerrada por mantenimiento del sistema de ventilación y del sistema eléctrico y electrónico de los túneles Boquerón, Vijagual y Buenavista en las próximas horas. El paso para vehículos estará restringido los días 23 y 24 de abril, entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. Cuando se realice el cierre de los túneles, quienes necesiten desplazarse deberán hacerlo por la vía Juan Rey o por la vía antigua entre Pipiral y La Grama. Por esta zona podrán circular vehículos que no pesen más de 12 toneladas. La policía adelantará desvíos necesarios y hará el acompañamiento para los viajeros. Coviandes también programó realizar este mismo cierre en el mes de mayo, junio y julio. Identifican nuevas rutas del narcotráfico, nuevos destinos y nuevas redes gracias al desarrollo de un modelo matemático diseñado por científicos de la Policía Antinarcóticos. Durante 5 años, investigadores de la Policía Nacional y economistas de la Universidad Estatal de Michigan analizaron los precios de la cocaína en laboratorios, rutas y sitios de embarque. Los datos obtenidos le permitieron desde la ciencia elaborar un modelo matemático que les permitió a los investigadores revelar el comportamiento del nuevo sistema del narcotráfico en Colombia. En este modelo nosotros encontramos 2 nuevas redes de narcotráfico, organizaciones que se dedican a trabajar por el oriente del país. Encontramos 41 nuevas rutas o flujos contrarios a lo que nosotros conocemos y 3 puntos de transbordo en Colombia y en el exterior. Esta mujer, que hace 6 años dirige el Centro de Estudios Estratégicos de la Policía Antinarcóticos, asegura que estas 2 nuevas redes de narcotráfico están ubicadas en Puerto Carreño, Puerto Inírida, Buenaventura y Puerto Asís. Pueden estar relacionados con carteles, pero digamos que son muchos dueños de ruta hacia África y Europa. Digamos que hacen compras en el país y pueden salir principalmente por la ruta oriental hacia el río Orinoco, que se convierte en una autopista de salida hasta donde termina el continente. Ese punto, al que la oficial llama Delta, donde termina el continente, está en Venezuela, desde donde sale el mayor número de lanchas y vuelos del narcotráfico, como lo revelan las trazas en los radares. Es una realidad, la mayoría de trazas, por no decirlas todas, trazas aéreas salen de Venezuela. El estudio les permitió encontrar 41 nuevas rutas que van en contravía de la logística de transporte de cualquier producto. 2 de ellas son Buenaventura, Cúcuta, con centros de acopio en Palmira y Barranca Bermeja. Otra de las rutas de doble vía usadas por las nuevas redes de narcotráfico es Cartagena-Puerto Carreño, donde Cartagena, además de ser usada para la salida marítima de la cocaína, es también usada para entrar el estupefaciente que traen por lanchas desde otros puertos para llevar al interior del país y a la frontera con Venezuela. La idea no es únicamente realizar incautaciones, sino poder judicializar las organizaciones que se dedican al tráfico. Se reúnen en Bogotá altos mandos militares de Colombia, Estados Unidos, Perú, Ecuador y Brasil. El objetivo es luchar contra el crimen transnacional.
La reunión liderada por el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia busca diseñar estrategias conjuntas para combatir fenómenos criminales como el narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de personas. Esto todo está relacionado con el crimen transnacional organizado. Son unos mecanismos de cooperación muy importantes para la seguridad regional y de manera particular para la seguridad fronteriza. El tema de Venezuela será abordado desde la óptica de la seguridad para la región. Por los temas que vemos, por ejemplo, la falta de control fronterizo, la falta de voluntad para combatir crimen transnacional organizado, la falta de voluntad para combatir narcotráfico, es un problema complejo para la seguridad de la región. La cumbre multifronteras, en la que participan 5 países, le permitirá a Colombia compartir experiencias exitosas en temas como lucha contra el narcotráfico y las redes de tráfico de migrantes. El Gobierno Nacional dio un no rotundo al artículo del Plan de Desarrollo que permite un traslado exprés de los fondos privados de pensiones a Colpensiones. Edgar Leyton con el reporte. Edgar, buenas tardes. Gina, Luisa, buenas tardes. Efectivamente me encuentro cerca al Ministerio de Hacienda, donde el Gobierno Nacional en cabeza del ministro Alberto Carrasquilla buscan poner freno al artículo incluido en el Plan Nacional de Desarrollo que permitiría el traslado exprés de personas que están cerca a la edad de pensión de los fondos de pensiones a Colpensiones. El Ministerio de Hacienda advierte incluso que permitir esta figura abriría un hueco fiscal de cerca de 30 billones de pesos. Yo quiero aclarar 3 cosas. 1, hoy no hay ponencia. Hoy tenemos reunión con los ponentes para determinar cuál es la ponencia. Quiero aclarar la segunda cosa. Los ponentes son quienes arman el texto que se va a llevar a las plenarias, no es el Gobierno Nacional. Y tercera, sí tiene un chulo mío, pero es un chulo que pongo para analizar los proyectos. Hoy no tiene aval, la ministra de Trabajo ya fue muy clara en decir que el gobierno no va a apoyar este artículo. Eso es lo que tengo que decir. Sin embargo, en el Congreso hay quienes defienden la iniciativa porque consideran que los fondos de pensiones no asesoraron bien a las personas cercanas a la edad de pensión. Los ciudadanos colombianos han podido demostrar que fueron engañados por los fondos privados para mandar sus recursos hacia allá y por eso es que el Congreso de la República impuso este artículo buscando una mayor equidad y que los colombianos mayores de 62 años en verdad logren la pensión y que no sea el engaño que los llevaron los fondos de pensiones privados. El Ministerio de Hacienda advierte que con esta figura solo se beneficiarían cerca de 170.000 personas y que el hueco de los 30 billones de pesos lo pagarían todos los colombianos. Con la cámara de Ervin Salinas, Edgar Leyton, CMI, La Noticia. Edgar, muchas gracias. El presidente Iván Duque se reunió esta mañana con representantes de la industria petrolera, con quienes pasó revista al sector y las expectativas que hay para garantizar la seguridad energética del país. Las conclusiones del encuentro con Carlos Ruiz desde la Casa de Nariño. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La industria petrolera colombiana está reactivándose y va por buen camino. Fue la principal conclusión que surgió de la reunión que sostuvo hoy el presidente Iván Duque con los representantes de las empresas petroleras que están operando en el país. Uno de los temas más importantes que analizó esta reunión fue la amenaza terrorista que representa el Ejército de Liberación Nacional en contra de la infraestructura petrolera. El ELN es el principal enemigo de Colombia y del medio ambiente. Por eso, cada vez que atenta contra la infraestructura del sector, más que darle un golpe al sector, le da un golpe a todos los colombianos. Le da un golpe a las finanzas, le da un golpe a las regiones, le da un golpe a nuestras cuencas hidrográficas, a los ecosistemas. Es el gran enemigo del medio ambiente. En la reunión también se analizó que Colombia está preparada técnica y ambientalmente para la utilización del fracking, que es un mecanismo para aprovechar la totalidad de las reservas petroleras y gasíferas del país. Nosotros como industria hemos dicho que esto es un recurso importante para los colombianos, inclusive para que más colombianos, por ejemplo, tengan acceso al gas, a la energía. Y lo importante de esto no es hacerlo rápido, es hacerlo bien. Y los pilotos de industria nos van a permitir pues, entender precisamente las condiciones en las cuales se podría eventualmente hacer el desarrollo de los no convencionales en el país. Los asistentes a la reunión también agradecieron a las fuerzas militares el apoyo que están dando para brindar seguridad a la infraestructura petrolera y energética del país y pidieron a los colombianos solidarizarse en contra de las acciones terroristas del ELN. Con Carlos Ruiz desde la Casa de Nariño, CMI, La Noticia. Carlos, gracias, buenas tardes. Y las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz se toman nuevamente en la agenda política del país. Vamos con Joana Avellaneda y la controversia del día. Joan, buenas tardes.
Buenas tardes. 6 fueron las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque a la ley que define el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz, conocida como JEP. Estas objeciones fueron revisadas por la Cámara de Representantes y fueron rechazadas por 110 votos contra 44. Ahora le corresponde el turno al Senado de la República, donde se cree que la discusión estará más complicada y el resultado no tan claro. Por ello le consultamos a nuestros seguidores el tema con la siguiente pregunta. ¿Usted cree que el Senado debe rechazar las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, como ya lo hizo la Cámara de Representantes? El 70% piensa que sí, el 30% cree que no. Hasta el momento hemos registrado 2.600 votos. Veamos ahora las opiniones de nuestros televidentes en la cuenta de Twitter, @CMI La Noticia, y en la cuenta de Facebook del Canal 1. Por aquí está Polémico, que dice, debe sí, pero las murallas de Macías no van a dejar. José nos dice, por el bien de las víctimas y de las que pronto serán de esos terroristas, deben aprobarlas. Humberto dice, claro que debe rechazarlas. Lo único bueno que hemos tenido los colombianos en los últimos 50 años es el proceso de paz. Y por último está Hugo, que dice, se debe respetar la voluntad popular. 2 de octubre de 2016. Sigan opinando y votando con el hashtag Controversia del Día en @CMI La Noticia y @Canal 1 Colombia. Mañana analizaremos un nuevo tema. Sigan con más información en CMI, emisión de mediodía. Joan, gracias. En alerta naranja está el río Bogotá por la emergencia invernal que se viene presentando en la región andina. El Cuerpo de Bomberos de Bogotá está monitoreando las riberas del afluente. Kenneth Torres nos entrega el informe. Hola, muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos a esta hora en la localidad de Bosa, donde el Cuerpo Oficial de Bomberos viene adelantando un seguimiento a lo que es el afluente del río Bogotá. Es de señalar que en las últimas horas el IDEAN ha dicho que este afluente está en alerta naranja. Por cuenta de las intensas lluvias que hay en estos días en el departamento de Cundinamarca, se mantiene la alerta roja en el municipio de La Palma por riesgo de deslizamiento y alerta naranja en la cuenca baja del río Bogotá, por lo que los bomberos vienen monitoreando la zona para evitar tragedias. Central, le informo, vamos para el río Bogotá a observar los niveles del río. Están haciendo unos monitoreos sobre la cota del río Bogotá y los diferentes afluentes que llegan a ese, como son los canales, el río Fucha y el Tunjuelito. Los bomberos de Bogotá señalaron que es importante que si se presenta alguna anomalía, se debe reportar en la línea de emergencia 123. Evitar escombros, muebles, cualquier tipo de material. Esto ocasiona que cuando sube el nivel, arrastra estos objetos y más adelante va a hacer unas barricadas y va a perjudicar su cauce. Desde el inicio de la temporada de lluvias, el río Bogotá ha subido aproximadamente 2 metros. Sí ha subido considerablemente el nivel del río, pero afortunadamente trabajos que se han hecho con anterioridad por parte del acueducto permiten de que el nivel se mantenga normal. Las zonas más afectadas es la de Girardot, donde hay posibles desbordamientos del río por cuenta de las lluvias de las últimas horas. Han dicho los organismos de socorro que van a continuar haciéndole un monitoreo especial a este río que pasa por la capital del país. Información a esta hora desde el suroccidente de la capital de la República. Kenneth Torres, CMI La Noticia. Kenneth, gracias. Y más de 400 árboles se han caído en Bogotá durante la temporada de lluvias. El mayor número de casos se ha registrado en las localidades de Suba y Usaquén. Imágenes de árboles caídos sobre la vía pública, senderos peatonales e incluso cerca a rejas de parques públicos y viviendas es el panorama que ha dejado la temporada invernal en Bogotá. Más de 417 árboles han caído por las fuertes lluvias, principalmente en las localidades de Usaquén y Suba, donde justamente en las últimas horas una familia se vio afectada por el obstáculo que generó uno de los individuos caídos. A nosotros se nos cayó uno en el espacio privado, cayó en el jardín. En el jardín, ¿cómo haber caído? Más corrido rompe un carro. Mucho niño, mucha mascota y mucho adulto mayor como yo que usamos este sendero para recrearnos, para caminar, para hacer ejercicio. El Cuerpo Oficial de Bomberos viene reportando al día cerca de 4 de estas emergencias en la capital.
tenemos en promedio de respuesta 8 minutos 30 segundos en toda la ciudad. Estas emergencias pueden afectar, como lo hizo en el 2018, la vida de 2 personas que fallecieron a causa de estos incidentes. Según datos del Jardín Botánico, actualmente hay 1.276.199 árboles en Bogotá. De ellos, más de 1.200 presentan riesgo de colapso. Día de duelo nacional en Sri Lanka por las más de 300 víctimas que dejó una oleada de ataques terroristas perpetrados durante el domingo de resurrección contra hoteles de lujo e iglesias. A través de la agencia de noticias AMAC, el autodenominado grupo terrorista Estado Islámico se atribuyó los hechos ocurridos el pasado domingo en Sri Lanka, cuando una cadena de explosiones perpetradas contra hoteles de lujo e iglesias cristianas sacudieron su capital, dejando un panorama de muerte y destrucción. All that we knew earlier was that there were foreign links and that this could not have been done just locally. En un principio, el gobierno del país asiático señalaba de ser el responsable un pequeño grupo islamista local, el National Tawhid Jamaat. Sin embargo, todo tomó un giro cuando ISIS notificó que los autores del ataque eran combatientes de sus filas. En tanto, las autoridades informaron que las primeras hipótesis arrojan que la escalada terrorista fue en represalia por la reciente masacre en 2 mezquitas de Nueva Zelanda. Esto ocurre en momentos en los que se conoce un video de uno de los suicidas que caminaba por los alrededores de la iglesia de San Sebastián minutos antes de llevar a cabo un sangriento atentado suicida que se cobró la vida de cientos de fieles. En medio de la tragedia, el presidente de la nación asistió a los funerales de varias de las víctimas, mientras aumenta la lluvia de críticas al país asiático por ignorar las advertencias sobre posibles ataques. Ya son al menos 40 los detenidos por las autoridades de Sri Lanka dentro de la investigación que se adelanta. Y un nuevo temblor de magnitud 6,5 se registró en Filipinas y asciende a 16 el número de víctimas. Filipinas sufre de nuevo un sismo de magnitud 6,5, esta vez en la isla de Samar, en el centro del país. El Servicio Geológico de Estados Unidos sitúa el epicentro a 70 kilómetros de profundidad. El sismo se produce justo un día después de otro movimiento telúrico de magnitud 6,3 cerca de Manila, capital de Filipinas, que mató a 11 personas luego de que un edificio se hundiera en la provincia de Pampanga. Los 2 temblores han provocado momentos de tensión en Manila, donde lugares han sido evacuados. Los equipos de rescate siguen buscando a gente bajo los escombros. Filipinas sufre continuamente de terremotos porque se encuentra dentro del anillo de fuego del Océano Pacífico, una zona de frecuente actividad sísmica. Este jueves los líderes de Rusia y de Corea del Norte tendrán su primer encuentro bilateral en la ciudad de Vladivostok, en el lejano oriente ruso. El encuentro tendrá como objetivo abordar la desnuclearización de la península norcoreana a través de medios diplomáticos. La cumbre comenzará con un encuentro entre ambos líderes mundiales, seguido de una reunión con delegaciones de ambos países y luego una recepción oficial. Un grupo de investigadores descubrió por primera vez 5 exoplanetas gigantes que pueden durar décadas orbitando en el espacio. Una nueva investigación arroja descubrimientos en el espacio. Se trata del proyecto Corelli, que encontró 5 nuevos exoplanetas, es decir, planetas gigantes que orbitan alrededor de estrellas similares al Sol. Un grupo de astrónomos que ha pasado 2 décadas analizando el comportamiento de los planetas informó sobre los nuevos resultados de la investigación, pues se descubrieron 3 nuevos planetas gigantes y 2 candidatos para enanas marrones. Estos nuevos exoplanetas tienen órbitas que duran de 15 a 40 años, lo que es una novedad porque suelen tener un periodo de vida corto. Serán agregados a la base de datos de exoplanetas de la NASA, donde hasta ahora solo había 26 objetos conocidos con un periodo de circulación de más de 15 años. Gracias por continuar con nosotros. La Personería de Cartagena, tras constantes quejas de vendedores informales debido a los comparendos por ocupación del espacio público que algunos han recibido, expresó que el Código de Policía puede estar siendo mal interpretado y por consecuencia estar generando injusticias en su aplicación. Las multas a vendedores informales, sean ambulantes o estacionarios, se han convertido en temas de debate a lo largo y ancho de Colombia. El personero de Cartagena, William Matson, asegura que las normas no son para perseguir a los comerciantes. Lo que hay es que revisar la interpretación que se le ha venido dando a las normas de ese código para saber, en efecto, si están siendo bien aplicadas o si no están siendo bien aplicadas. El vocero del Ministerio Público asegura que pueden estar vulnerando el derecho del trabajo. El tema de las
vendedoras de fritos, en fin, de todas esas personas que entre otras cosas están allí no por su querer, sino por la falta de generación de empleo. Vino el policía y agarró una nevera de licopor que yo la tenía con hielo y me la tiró al suelo. Y me dijo, negra, eso es lo que tienes que recoger. Matson hace un llamado a las autoridades para que regulen este tipo de hechos y asegura que muchas veces terminan en irregularidades y atentan, de acuerdo con su punto de vista, a los derechos de muchos. Bienvenidos, esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Comenzamos con lo bueno. Un grupo de astrónomos descubrió 5 exoplanetas gigantes que pueden durar más de 20 años orbitando cerca a estrellas parecidas al Sol. Se trata de 3 planetas gigantes y 2 posibles enanas marrones que durarán de 15 a 40 años en el espacio, periodo que no es común en la vida de planetas de este tipo. Hasta el momento solo se habían descubierto 26 cuerpos celestes con estas cualidades y será la NASA la encargada de ponerlos en la corta lista de exoplanetas de larga vida. Lo malo, la cifra de muertos en Rosas, Cauca asciende a 32 después del deslizamiento de tierra registrado el pasado domingo debido a las fuertes lluvias en la zona. Los organismos de socorro continúan con las labores de búsqueda y rescate de desaparecidos y afirman que se mantendrán hasta encontrar el total de las personas que estarían sepultadas entre piedra y lodo. Las víctimas serán despedidas en una ceremonia colectiva. Mientras tanto, el IDEAM anunció que las lluvias cederán un poco en la mañana, pero mantiene las alertas en la región pacífica y andina. Lo feo, sorpresivo hallazgo en Transmilenio. Un auxiliar de policía le descubrió una granada de fragmentación a un hombre que se movilizaba por la estación Ricaurte al occidente de Bogotá. El joven levantó sospecha entre los usuarios, quienes alertaron al auxiliar para que efectuara la requisa. Además del artefacto explosivo, al sujeto le encontraron un arma blanca y 2 celulares robados. El hombre fue puesto a disposición de las autoridades. Hasta aquí lo bueno, lo malo y lo feo. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Luisa, gracias. Hasta aquí las noticias en CMI, emisión del mediodía. Gracias por acompañarnos. Continúen con la programación del Canal 1 y a las 9 de la noche la emisión central de CMI. Feliz tarde.